Vamos hoy con el top 10 mejores palas de potencia. Muchas ya las hemos hecho review en el canal, otras no las hemos sacado desde hace bastante tiempo, otras llegan nuevas. Así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver con cuál podemos sacar más potencia, cuáles tienen más reactividad, cuáles se comportan mejor por arriba, cuáles en volea. Bueno, y quedaos porque al final del vídeo sacaremos la mejor pala de potencia de este año, relación calidad-precio. Vale, empezamos en el puesto número 9 con la Fuse de Dream Padel. Bueno, lógicamente la Fuse no entra en el top por el formato diamante, sino por la manejabilidad que tiene la aceleración. Es una pala que por arriba, en cuanto muevo un poco rápido, la pala me ayuda a salir con velocidad y además tiene una goma bastante reactiva que en cuanto toco noto que la bola me despide bastante. Sí que noto que absorbe un poquito, pero no es como otras palas que noto que sí que son blandas y luego no tiene reactividad. Sí que noto que la bola se hunde un poco y luego cuando empuja sale con cierta velocidad. Sobre todo lo he notado bastante en el juego aéreo, no en el remate, sino en la víbora, cuando estaba soltando con toda fuerza. La Fuse entra en el top 9 por la facilidad con la que se mueve y la potencia que se puede extraer de hacer el golpe tan rápido y por estar un poco fuera también de las marcas convencionales. Vale, en el número 8 vamos con la T10 Attack, el formato de la de Tapia en forma diamante. Vamos a ver qué tal se comporta. Mis predicciones ya son de que igual podría haber estado más arriba, no lo sé, vamos a ver. Bueno, sensaciones con la Noxa T10 Attack. Obviamente la forma perjudica un poco a lo que es el recorrido del movimiento porque no se hace tan rápido. Por ejemplo, veníamos de la Fuse y se movía excelsa. Esta cuesta un poquito más. Aún así me parece que se controla bastante bien la manejabilidad. Obviamente no es la Fuse, pero tampoco es una pala que te vayas a dejar el brazo en cada movimiento. Sí que es verdad que pierdes ese puntito de llegar antes a la bola, pero bueno. Luego, en cuanto al tacto, a mí me parece una pala que es blanda. Luego sí que es cierto que noto que cuando pego un poco por arriba, más o menos en esta bala de aquí, ahí sí que noto que la pala está un pelín más dura y que golpeo más, sobre todo más cómodo, porque la pala me ayuda un poco más. En el remate lo he notado bastante. Entonces me da la sensación de que pues, el punto óptimo para extraer pues, fuerza con la pala y que la reactividad de bola, pues quizá en el remate o en golpes aéreos como la víbora, se note y quieras que la pala tenga presencia, más o menos el punto dulce estaría por aquí. Luego en general con la pala lo que noto es que es bastante cómoda. Con toques por donde toques la pala va bien y luego pues bueno, la aceleración de caída que tiene, si bien me parece que ayuda, no me parece radical. Es decir, por mucha forma diamante que tenga el molde, no noto que eso haga que la pala se me vaya 100%. O sea, es fácil de manejar eso. Entonces, pues bueno, yo creo que entra bien en el número 8. Para algunos quizá está más arriba. Dejadnoslo en comentarios. Vamos ahora con la número 7. Número 7, vamos con la Triton Balance. Si os fijáis, no es la más dura. De las dos palas tendría su versión un poco más durita. Pero bueno, la hemos querido también meter en el top para darte también un poco a entender que no en todo en la potencia es la dureza de la pala, que también entra en juego la salida de bola, la reactividad. Entonces, bueno, hemos querido poner esta. Para nuestro parecer, creo que tiene un pelín más de reactividad y salida de bola.
la Triton. Espectacular, yo creo que a nivel de poder extraer potencia, sin duda mejor que las dos anteriores. Me ha dado un poco la sensación de que sin yo tampoco tener que hacer muchísimo, yo estaba poniendo de mi parte, pero la pala también me acompaña a extraer esa potencia. Entonces, bueno, lo que noto también es el punto dulce, tampoco es mega grande en comparación, por ejemplo, con la Nox. La Nox sí que está un poco más, está mejor distribuido. En esta está un poco más concentrado, más o menos por aquí. Tampoco me parece súper pequeño, pero sí que me parece que se nota un montón cuando aciertas. Ahí premia muchísimo. En cuanto al tacto, pues vamos a decir que es una pala, yo diría un tacto ya durito, tampoco extra duro. En la escala de dureza yo lo pondría de mitad para arriba. En cuanto a la salida de bola, me parece una pasada la potencia que puede generar la pala, porque cuando le pegaba yo, pues bueno, tampoco estaba pegando perfecto y cuando tocaba el cristal pues subía bastante. Entonces me parece que en todo lo que es juego aéreo es una pasada. En la volea tampoco me parece que condicione muchísimo, porque me parece que se puede mover relativamente fácil. Por ejemplo, la Nox me parecía que se movía un poco peor en cuanto a la sensación de manejabilidad. Y sí que me parece que en este top encaja bastante bien por la potencia que puedo generar en gestos cortos. Yo creo que el top en el número 7 está bien. Vamos a ver por arriba y luego pues igual si tenemos que modificar, modificaremos. Pero de momento está aquí. Bueno, vamos en el top número 6 con la Vertex Geo. Vamos a ver qué tal, cómo se ha mantenido en el tiempo, cómo ha evolucionado la goma, si tiene argumentos para estar en el top número 6 o tendremos que bajarla o subirla, no sé. Vamos allá. Uy. Última va. Ay. Bueno. Sensaciones en pista, no la recordaba, me he tenido que ir haciendo poco a ella. Han sido 10 minutos al principio de frustración, luego ya de disfrute, pero al principio me estaba costando porque veníamos de una cosa bastante diferente con la Triton, que es una pala muy dura desde el principio y que enseguida que tocas es muy reactiva. En mi parecer, es una pala que se maneja con relativa facilidad, en el sentido de que cuando ya tengo el armado preparado arriba ya me parece fácil de mover. El gesto en la preparación se me hace un pelín más pesada que, por ejemplo, la Triton. Digamos que a nivel de manejabilidad, yo creo que puede estar más o menos ahí con la Nox. En cuanto al tacto, no es un tacto muy duro, es un tacto más bien blandito. Lo que sí que noto en esta, por ejemplo, en respecto a la Nox, es que cuando la bola entra en la pala, luego la pala sí que me ayuda en la salida. No es una pala que sea blanda y se queda aplastada, sino que es cierto que la bola sí que entra, pero luego en la salida te empuja y te ayuda. Sensación de comodidad absoluta en el remate cuando está cogiendo la bola, más o menos, esto en casi todo el top va a pasar, cuando está cogiendo la bola por aquí. En esta pala me parece que la reactividad cuando pegas con el centro de la pala es muchísimo menor, la salida de bola, que cuando pegas aquí arriba. Cuando pegas en los últimos 3-4 dedos, ahí es cuando la pala saca su máximo potencial. Entonces yo creo que se merece estar en el top número 6 y es cierto que quizá no la hemos visto tanto pues porque Cardona ha estado lesionado, pero si no, yo creo que esta pala la hubiéramos visto mucho más, o veríamos más gente con ella. Me parece una muy buena apuesta en palas de potencia si lo que buscas también es un tacto que te permita luego tener un poco más de sensación con la bola, ya que la bola entra más en la superficie de la pala. Pero bueno, por arriba, en los últimos 3-4 dedos, espectacular. En el número 5, ardiendo desde Valladolid, la pala de Arturo Coello. La conocemos, la hemos hecho ya 1000 reviews aquí. Vamos a ver cómo se comporta ahora en verano en Valencia, que tampoco es como en Valladolid. No os esperéis, tampoco yo soy Coello, pero vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento. Vamos a ver qué tal, promete mucho y está solo en top 5, así que hay que seguir viendo el vídeo para ver cuáles están por encima. Mira, aquí en la volea, cuando vas de volea de revés, cuando esto es un indicador mío personal que tengo, cuando estamos grabando este tipo de vídeos, que son muchísimas palas, sabes una potencia, tiene buena reactividad y buena salida de bola. Cuando Guido me tira volea de revés, que ya llevo un rato, estoy cansado y con el antebrazo ya no tengo tanta fuerza aquí, y la bola me sigue corriendo, ahí sé que la pala tiene reactividad y que la bola sale bien.
Ay, perdón. Bueno, las sensaciones con este cuello son las que ya conocíamos. Una pala pues bastante exigente en la manejabilidad. Es una pala que tienes que acertar todo el rato con el timing porque no se mueve, por ejemplo, como la Fuse, la del principio que hemos probado. Y sí que si no aciertas en el timing, igual pegas un poco abajo, un poco arriba. Y la pala cuando mejor se comporta es exactamente en el punto, entre el punto de head y el sombrerito. Ahí es una pasada. La velocidad que puede transferirle la pala a la bola es una barbaridad. Luego sí que notas eso, ¿no? Que es una pala bien trabajada en cuanto al tacto, pero la manejabilidad es muy exigente. Entonces, pues esta pala, si tuviese 15 gramos menos, yo la llevaría. Puede ser. A mi gusto es un poquito blandita, ahora nos metemos con la dureza. Pero para mí el punto es ese, ¿no? Es si buscas una pala, aunque sea pesada, que eso a mucho jugador le va a venir bien para cuando tenga que pegar y transferirle potencia a la bola. Para mí no es tan necesario porque la propia pala ya despedía bastante, pero bueno, sí que es verdad que todo eso es un plus. En cuanto a la dureza, ya lo hemos hablado alguna vez, es una pala que no es dura. A mi parecer es una goma media, incluso hay veces que me parece blanda, pero sí que es verdad que trabaja muy bien con el tema de la reactividad. Por ejemplo, es una dureza, yo creo, similar o un poquito por encima de la Nox AT10, pero el punto de reactividad está completamente en otra liga. O sea, así como la de Nox atrapa la bola y no la mueve, la tienes que mover tú, esta pala lo que hace es moverla por ti. Entonces, bueno, si eres capaz de manejar el martillo de Thor, pues obviamente vas a tener pues un juego aéreo, una reactividad en tiros de potencia espectacular. Para mí la clave es esa, es ser capaz de controlarla. Vale, en el número 4, la Hack de Paquito. Pala criticada y adorada también por muchos, ¿no? Porque al final casi todos los años es la misma pala, pero es verdad que cuando algo funciona, pues para qué tocarlo, ¿no? Entonces aquí está la clara prueba de que eso funciona así un poco a veces. Así que bueno, vamos a ver el puntito de reactividad, vamos a ver si se lo podemos encontrar aquí más en verano en Valencia, pero cuando la probamos creo que fue en invierno, así que vamos a ver qué tal se comporta ahí. Ay. 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 Es una pala que va a seguir cumpliendo durante los años porque a pesar de la forma y tú la ves y dices, bueno, agresividad full, qué bien se maneja. O sea, es que la facilidad de mover la pala me parece increíble. Entonces, bueno, por arriba se nota mucho en que a todos los tiros llego con tiempo, no he tenido demasiado fallo por precisión con el timing, que al final pues quizá veníamos de Coello y sí que era más difícil de manejar, y esta al final se me ha hecho como, entre comillas, un poco pluma, sobre todo en comparación con esa. Sensaciones de tacto efectivamente muy distinto, por ejemplo, a la de Coello, de la que venimos antes, que sí que es una pala que te ayuda un montón con la reactividad. No me parece el caso con esta, a pesar de que tiene un puntito de reactividad muy pequeño, lo que sí que noto es que es bastante seca. O sea, es decir, no noto que la pala me ayude excesivo, tampoco me penaliza, que eso es lo importante. Noto que es bastante seca, pero aún así me ayuda un puntito. Es como que me tiende la mano, pero tampoco me levanta. Entonces, el punto que tiene de que es muy seca, lo que te da es mucha sensación de control con bola de ritmo alto. Por arriba me parece que la pala va súper bien, sobre todo con el remate liftado. Con el remate plano, al final, siendo tan seca y que tampoco tiene tanta salida de bola, no me parece que me ayude tantísimo, pero como es muy fácil de manejar y ese puntito de reactividad que tiene sumado al formato de la pala, que obviamente es agresivo, es una forma lágrima, lágrima diamante, está un poco híbrido, hay más diamante que lágrima, pero bueno, tampoco es un diamantazo, pero sobre todo eso, ¿no? Con el remate liftado me está ayudando muchísimo por el tema de la manejabilidad y el tacto, que me ayuda mucho a manejar dónde quiero pegar, porque es bastante seco y quizás la reactividad no me mueve demasiado la bola, pero ese puntito que tiene de salida de bola al final me ayuda también a levantarla. Entonces, bueno, muy contento con el remate liftado aquí. Vale, vamos top 3
con la Extreme Pro. Yo creo que le ha robado un poco la escena a la de Coello, en el sentido de que yo voy por los clubes o veo gente jugar y noto que visualmente para mí hay más gente con la Extreme Pro que con la Coello Pro. Vamos a ver qué tal. Yo lo que recuerdo de esta pala es que la reactividad me gustó muchísimo. Vamos, las expectativas están por las nubes, ya estamos en el top 3, las 3 mejores palas de potencia del año, así que si está aquí vamos a ver por qué es. No, perdón, Guido. No, perdón, otra. Bueno. Bueno, ya empieza a pesar el brazo. Sensaciones. La bola sale disparada en comparación con la de Coello. Lo que noto aquí es una reactividad bastante parecida, pero a mí lo que me da la sensación es de que lo que es la goma, la sensación con cómo entra la bola en la pala, en esta pala entra muchísimo menos que en la de Coello. Mi sensación con eso es de mayor control y sobre todo de que yo creo que le puedo meter más potencia que con la de Coello, puedo extraer más. Son sensaciones, o al final un poco personal, pero a mí me parece que esta pala puede estar perfectamente en el top 3. Uno, porque no tiene tanta prensa, yo creo que esta pala no se ve tanto por ahí y me parece que el diseño está muy chulo y que por prestaciones está un punto por encima que la de Coello, en manejabilidad, en punto de dureza, la reactividad me parece la misma. Entonces, pues bueno, tienes todo lo bueno de la de Coello en un formato para mí más fácil de manejar y con una goma un poquito más dura. Así que bueno, yo creo que se merece estar aquí en el top 3. El número 2, ya llegamos a lo picante, la Metal Bond Hard de Galán. Podría haber estado la Metal Bond normal, está la Metal Bond Hard, al final son palas que cambian un poquito la dureza. Al final se entiende el concepto de la Metal Bond, obviamente tenía que estar aquí, de las palas que más potencia generan. Solo hay que ver los winners de Galán, obviamente Galán le das una sartén y lo va a hacer igual, pero yo creo que la pala le va, vamos, como anillo al dedo. Así que bueno, vamos a probarla un poquito y a ver qué tal, a ver cómo sube aquí en verano. No, perdón, otra. Última. Sí. Bueno, obviamente palón de proporciones bíblicas, espectacular, pero bueno, obviamente tiene su handicap, como todo. Desde hace unos años Adidas ya apostó por este molde, que es el molde con el mango más largo, el de los tornillos aquí abajo, los 2 tornillos y los 4 aquí arriba. Una pala un poco más agresiva de lo que era el molde, si os acordáis, de 2024, 2023. En mi opinión, lo que sí que mejoró la pala fue el tacto. Yo creo que le proporcionó una dureza y una reactividad que quizá la otra no tenía, pero para mí perdió una cosa que yo siempre digo que me parece muy importante en palas de potencia, que es la parte de la manejabilidad. Al final, tú me das esta pala y por arriba voy súper suelto, todo lo que ha sido juego aéreo lo podemos poner prácticamente sin ningún tipo de corte, casi todas han ido dentro, y es porque cuando la pala ya está aquí arriba, lo que hace en la caída es súper fácil y ayuda un montón, el tacto duro y encima reactivo, es un 10 eso. Pero en la parte de la volea, el tema de manejabilidad para hacer este tipo de gestos, tirar para aquí atrás y empujar hacia adelante, para mí ahí tiene mucho hándicap, no solo esta pala, sino muchas palas orientadas a la potencia. Entonces hay que poner en valor también la manejabilidad, lo que hemos comentado al principio con la Fuse, o lo que vamos a ver en el top 1. Entonces para mí este molde mejoró un montón el tacto y la reactividad, pero perdió mucho en cuanto a la manejabilidad. El tacto al final es un tacto durito y que en cuanto toca la bola sale con una reactividad espectacular. Cuando golpeas, si haces bien la mecánica de tiro, pegas por arriba, la bola sale con una potencia que no tiene ningún tipo de sentido, pero hay que estar muy fino con el timing y ser capaz de manejar esta pala. Así que bueno, para mí en cuanto a potencia, sin duda entra en el top 3 y como veis ya en el top número 2. Vamos allá.
Bueno, vamos con el top 1 de este año. Hemos traído la verde y azul, como podéis haber traído la naranja, al final son la misma pala. La Viper de Juan Lebrón. Para mí, una de las palas más completas, luego veremos por qué. Vamos a primero a ver qué tal se comporta. Y bueno, quedaos porque luego tenemos un bonus track de una pala con buenas prestaciones y bastante bien calidad-precio. Perdón, lo que tiene Juan. Juan Lebrón sorprende. Ay, qué mal pegada. Dame una, dame una. Última. Última. Vale, acabamos el top de palas con la Viper de Lebrón y bueno, al final ya llegamos destrozados hacia el final del vídeo. No puedo lucirla como se merece, ya estoy reventado, pero bueno, ya veis que la explosividad que tiene por arriba es una locura. En mi opinión, el número 1 en el top por varios motivos, pero la base es que para mí Babolat ha ido mejorando la pala año tras año. Desde aquella pala con la que se lesionó Lebrón, que pues bueno, decían que era muy dura, muy seca, que podía perjudicar al codo, luego fueron mejorándola, pasó por la blanca y para mí este año es otra pala totalmente distinta a la blanca, no totalmente, pero bueno, han hecho pequeñas modificaciones que a mí me parece que es como se tiene que trabajar, no haciendo la misma pala todos los años. Al final yo creo que es una pala en forma de diamante que ha trabajado bastante bien el balance, no es una pala que se mueva como la de Tapia, pero es una pala que para ser de potencia se mueve bastante bien, está muy bien trabajado el balance de la pala. Por arriba me parece una locura porque también te ayuda con la caída. En cuanto al punto dulce, lo veo, pues bueno, tampoco es una pala con el punto dulce súper grande, pero es más amplio que en ediciones anteriores y sobre todo que la dureza me parece increíble, ya que es una pala pues dura que encima tiene bastante reactividad. Entonces pues bueno, yo creo que por arriba es de las palas que más se pueden disfrutar este año. Para mí, específicamente para mí, la que más, así que bueno, la pongo en el número 1. Me parece una pala muy completa en cuanto a potencia y que yo creo que año tras año han ido mejorando, así que bueno, eso también lo tenemos que premiar aquí. Bueno, para acabar el top hemos querido meter un bonus de una pala que sea pues accesible tanto para jugadores intermedio e iniciación, y es una pala que intentamos pues meter todos los años en este top porque al final es una pala con buenas prestaciones y encima es una pala que en relación calidad-precio está súper bien. Así que bueno, vamos a probar a ver qué tal con el bonus track del top mejores 10 palas de zona de pádel. Potencia. Se me ha pirado, da igual. Regalada. Toma, la segunda. Si hay 3, hacemos sorteo en el canal. Lástima, fue adrede. Ay. ¡Ey! ¡Ey! Hey. Bueno, pues al final lo que hemos comentado es exactamente lo que parece, es lo que es, no es condenada la pala, fácil de manejar dentro de ser una pala de potencia, obviamente con balance alto que cabecea hacia abajo, un tacto que si bien despide lo noto más seco que reactivo y un punto dulce bastante amplio. Para mí en juego aéreo gana bastante con el remate liftado por el tema de la manejabilidad. En el remate plano no noto tanto el feeling porque claro, al final es una pala que es un tacto más seco, no tiene tantísima reactividad, entonces no me empuja la bola con lo que es el impacto de cara. Así que bueno, yo la recomiendo un montón porque al final es una pala accesible al nivel del jugador, jugadores con un nivel un poco más bajo que el del resto de las palas que hemos probado y como ya os digo, a buen precio. Entonces pues bueno, también una recomendación que hacemos en este top, yo creo que es necesaria a veces, no hace falta gastarse tantísimo dinero, yo creo que pues bueno, gastándose un poco menos puedes tener una pala con buenas prestaciones.
Bueno, pues este ha sido nuestro top 10 mejores palas 2026 en el aspecto de potencia. Así que bueno, decidnos saber si vosotros hubierais cambiado alguna de posición, si hubierais añadido o quitado alguna. Bueno, nos podéis dejar en comentarios lo que opináis. Y bueno, si queréis más vídeos como este en el canal, ya sabéis, suscribíos y dejad un like.